Vivimos momentos de aceleradas transformaciones que empobrecerán a grandes mayorías sociales y que pueden abocarnos a una guerra suicida. Las élites internacionales, en primer lugar las estadounidenses, son capaces de provocar una recesión mundial. En nuestro país, la mayoría de la población asiste estupefacta a una avalancha de noticias, a cual más difícil de interpretar, pero con un denominador común: actuar unidos, defender el sistema. ¿Qué sistema? El capitalismo financiero se está reestructurando y salvándose de sus propias crisis con dinero público. Lo estamos financiando con los presupuestos públicos. Plantear en este momento la alternativa republicana puede significar abrir un proceso de cambio, un cambio constituyente. La monarquía ha sido tradicionalmente en nuestro país una forma de bloquear las transformaciones sociales. Lo fue con la Restauración y volvió a serlo en la Transición. El rey emérito cumplió durante mucho tiempo esa función de contención. Eso explica que, a pesar de que tantos conocieran sus desmanes, los silenciaran. Políticos, periodistas, magnates prefirieron dar alas a un personaje que al final se reveló ser un corrupto y sin principio ninguno. Que el rey de un país eluda los impuestos del país que gobierna casi parece un chiste de la historia. El 14 de abril de 1931, la República se instauró en España en modo pacífico. El rey huyó. Se abrió un paréntesis de innovaciones y transformaciones políticas, algunas de las cuales todavía resisten, a pesar de la guerra civil y la larga dictadura. Queremos reivindicar ese legado y preguntarnos si abrir el horizonte de la República como posible alternativa política podría significar un momento de ruptura en el trantrán político que se vive a día de hoy. Un cambio en la forma de Estado que, sin embargo, no se quedara ahí, sino que abriera una ventana de oportunidad para cambios más profundos, para cambios en la estructura social, en las formas de propiedad y de redistribución de la riqueza, en las relaciones entre los territorios y en el enfoque de las relaciones internacionales, incluido el rechazo a la guerra y el rearme. Vamos allá. Pues sí, hablamos de República. Se acerca el 14 de abril cuando grabamos este programa, aunque lo veréis después. Pero no queremos volver a caer en ese vicio terrible de la melancolía del republicanismo en España, es decir, la conmemoración, la nostalgia, los tiempos pasados, sino que queremos abordar la República como una especie de memoria del futuro, como un instrumento necesario. Vamos a tener a 4 invitadas. Primero vamos a iniciar esta conversación con los invitados de hoy, que son Carlos Prieto del Campo, editor de la New Left Review y de la colección Prácticas Constituyentes y de Cuestiones de Antagonismo en ACAL, que ya no es director, y doctor en Filosofía por la Complutense de Madrid. Y también tenemos a Albert Portillo, que es historiador y profesor en la Universidad de Barcelona. ¿Cómo estáis? Es un placer estar contigo. Igualmente, y bueno, lo único que soy profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, no de la UB. Vale, a ver, igual te van a echar por eso. Esperemos que no, por republicano. Bueno, vamos con una cuestión. Os planteo una cuestión y vamos a intentar, bueno, sí que intervenís uno tras del otro, pero también podéis, obviamente, replicaros y yo, si acaso, tercio, ¿no? República como memoria del futuro, es decir, hoy, en esta situación, tanto en el Reino de España, europea, global, de caos ecosistémico, de régimen de guerra, en el que hemos visto que aquella pregunta abierta de si ante una insurrección o un levantamiento como el del 15 de mayo podía haber una salida política dentro del marco de este régimen, presentarse a las elecciones o, por ejemplo, plantear una consulta popular en el caso del procés catalán o del independentismo. Hemos constatado la extrema violencia del régimen con medios legales e ilegales para impedir que esa alternativa se consolide. La cuestión que se plantea es, en esta situación de cierta reanudación de las luchas, en el caso de la vivienda, después de la jornada de manifestaciones por la vivienda, la cuestión del feminismo y de la lucha antipatriarcal, que es el movimiento más importante, no solo en el Estado español, sino en el mundo, ¿no? Y el más vigoroso
y, por así decirlo, el más prometedor desde el punto de vista de los contenidos políticos. Bueno, hacemos esta introducción y la cuestión es, superando la nostalgia, superando esa memoria melancólica de la Segunda República en un contexto totalmente distinto, ¿pensáis que hoy la República puede ser encarnada como un proyecto precisamente para solucionar los atolladeros, los impases, por un lado del aislamiento de las luchas y por otra parte de los medios de poder, es decir, el poder que tenemos que tomar necesario para realizar esas necesidades en términos vivienda, ecología, la cuestión de la guerra, la violencia patriarcal, la cuestión del sur global, la cuestión de la finanza y la necesaria socialización de las finanzas, etcétera, etcétera, pero también como un elemento de intervención de las clases populares en esta coyuntura terrible de la Unión Europea, ¿no? Es decir, hay un problema histórico de que la República hoy pues apela a poca gente. Es quizás porque se considera o que es demasiado moderada o directamente porque se considera poco realizable. ¿Pensáis que a través justamente de debates como este, a través de una reencarnación o de una renovación precisamente de la temática republicana, más allá de la cuestión territorial y más allá de la jefatura del Estado, puede ser ese medio de transformación, es decir, objetivo de medio plazo para tomar el poder y realizar esas transformaciones que son imposibles en este régimen? Carlos, empiezo por ti. Ok, sí, las cuestiones que planteas son fundamentales. En mi opinión, sí que podría funcionar ese horizonte republicano como una especie de coagulador o como elemento precipitador de un proceso constituyente, siempre que realmente ese proceso estuviera desde principio a fin vertebrado y estructurado desde un punto de vista de clase. Es decir, ese horizonte republicano debería ser constituyente en la medida en que se logra someter la estructura de poder de la forma Estado española, que ya no es la forma Estado española tradicional, sino que la forma Estado española es una forma subordinada a la forma de Estado de la Unión Europea, y dejamos abierto lo que puede suceder con el impacto del trumpismo en la propia forma Estado europea, si realmente esa forma Estado se analiza desde un punto de vista de rigurosa composición de clase y de la constitución política del sujeto productivo. Si queremos hacer política constituyente, tenemos que pensar realmente quién es el sujeto, cuáles son las estrategias que ese sujeto lanza con la estructura de poder realmente existente, tanto en cuanto a las relaciones de producción y de acumulación, como en la propia forma Estado, que en el caso de la española tiene esta doble variabilidad Unión Europea y a escala supranacional, que es la determinante, y a partir de ahí ver qué puede hacerse en términos de esa constitución política del sujeto productivo. Todo tipo de aproximación a la forma republicana como una especie de deus ex machina que produce simplemente por la forma Estado de transformación democrática del régimen era inviable hace 5, 10, 15 años, es absolutamente suicida desde un punto de vista político antisistémico en estos momentos. Desde ese punto de vista, para acotar la cosa y poner el debate, digamos, en términos más concretos, el horizonte republicano puede funcionar como un proyecto antisistémico de clase en el Estado español, siempre que la plurinacionalidad y el problema territorial no sea el único horizonte el único horizonte de ese proceso constituyente republicano, punto uno. Punto dos, siempre que la monarquía como un deus ex machina inverso, que es el depositorio, el reservoir de todos los males constitucionales de la historia política de la forma Estado y de la formación social española, porque realmente esa forma monárquica está literalmente imbricada con la estructura de poder de clase en la forma Estado y por ende está imbricada con la forma en la cual el capitalismo en cada coyuntura histórica, luego hablaremos de la presente, somete a la forma Estado española y a la formación social española a una serie de relaciones de poder
sistémica de la estructura de acumulación, desde el punto de vista de la subordinación geopolítica, desde el punto de vista de la subordinación institucional, en este caso la Unión Europea, y como corolario máximo de complejidad, como subordinación a una estrategia geopolítica que han definido básicamente clases dominantes no nacionales, no españolas, por hablar de las subnacionales catalanas, vascas, andaluzas o gallegas, y en tercer lugar, si realmente se logra digamos, desvincular ese proceso republicano constituyente, en la línea que tú comentabas, de una especie de culminación de la historia nacional o subnacional de las distintas entidades políticas que han vivido, que han sobrevivido dentro de la formación social española. Hacer política hoy en términos constituyentes supone, en mi opinión, a escala europea y, por supuesto, a escala de la forma Estado española, una desnacionalización de la historia política de la formación social correspondiente y una, digamos, transnacionalización de las luchas que dote de un contenido de clase realmente sofisticado, alto, antisistémico a ese horizonte republicano. Si se cumplieran estas condiciones, ese horizonte republicano, en los términos que tú estás manifestando, podría en un coagulante para que se produjeran procesos de constitución políticos antisistémicos que movilizaran al conjunto de la composición de clase actual del sujeto productivo y que eso pudiera cruzarse como vector sobredeterminador de la cuestión territorial y de la cuestión de la forma Estado. Si realmente ese horizonte republicano no es la lectura de clase de la coyuntura del poder sistémico que en estos momentos están sufriendo las clases trabajadoras y que está sufriendo la forma Estado española desde un punto de vista, digamos, poco teórico, por razones argumentales lo expreso así, y que está imponiendo la Unión Europea, es muy difícil que el horizonte republicano logre ser un coagulador si la historia política de España es el gran horizonte que hay que resolver en términos territoriales o en términos de forma Estado o en términos de una política nueva en un momento en el que la crisis sistémica del capitalismo es tan brutal y la agresividad de las clases dominantes, tanto regionales como globales, es tan intensa y la poquedad de las clases dirigentes, tanto nacionales, españolas, catalanas, vascas y europeas, es tan absolutamente frívola y tan absolutamente lamentable que realmente no hay horizonte republicano que con esas debilidades pudiera funcionar como elemento aglutinador. Si realmente esa lectura de clase es la preponderante, si esa lectura sobredetermina la reorganización de la forma Estado y realmente coloca ese sujeto político que quiere ser realmente antisistémico ligado a una republicanización de la forma Estado y a una propuesta de clase que se efectúa, al menos a escala de la forma Estado española y con una voluntad transnacional de ligarse a las clases trabajadoras, a la composición de clase de la Unión Europea. Pienso también en el Magreb, pienso también en la propia clase, la propia composición de clase de la formación social rusa, etcétera, etcétera. Si realmente ese proceso va por esas líneas ambiciosas, la forma republicana puede funcionar como un concepto intermedio para provocar ese proceso constituyente múltiple en la formación social española. Muy bien, Albert, la misma pregunta, pero digamos, reformulándola un poco. Hay una paradoja, el republicanismo vacío como puro obsesión, por así decirlo, jacobina por la forma del Estado, por la jefatura del Estado o incluso como solución territorial, tiene sobre todo poco peso específico en el Estado español, salvo la cuestión de la República Catalana, pero precisamente después de un cierto fracaso político en su implementación cuando se proclamó, como recordamos. Y al mismo tiempo, las luchas fundamentales de raza, clase y género, la lucha contra la guerra, como hemos dicho, necesitan un medio de poder, ¿no? ¿Piensas que la República puede ser precisamente la resolución de esa paradoja? En una capacidad, por así decirlo, de dar un salto de cualidad en el poder de las clases populares para determinar la vida política y social y económica?
Pues bueno, lo primero de todo, saludaros, encantado de estar en el programa, y también un saludo a Carlos Prieto, con quien trabajamos hace tiempo en una traducción de Stuart Hall sobre la transición al socialismo. Bueno, y para responder en breve, pues creo que la respuesta en corto sería efectivamente sí. Lo que sí, comentar un par de cosas, ¿no? Lo primero, porque mencionabas el jacobinismo, que en España y en Cataluña en general ha sido muy mal entendido. Hay una equivocación intelectual e histórica en este sentido de confundir el jacobinismo con las bayonetas de Napoleón cuando invadió el Reino de España, y a raíz de eso, pues configurar el Estado malinterpretando el Estado construido y organizado por el bonapartismo en España como si eso fuera la República Social de los jacobinos, ¿no? Cuando son cosas enteramente diferentes. Bonaparte fue un golpista que tumbó del poder pues, al republicanismo social y popular, y se lanzó a la conquista de Europa cuando la seña de identidad de los jacobinos en Francia era la democracia directa y la oposición a las guerras imperialistas y de expansión, ¿no? O sea, pero nuestros republicanos habían confundido una cosa con la otra. Luego, a raíz de eso, hay una cierta relación con la lectura que se puede hacer más coyuntural, que creo que es por donde va la pregunta, y yo distinguiría al menos dos niveles, ¿no? Sobre la significación del republicanismo en España y en Cataluña. Porque efectivamente el proceso pues fue un momento de afirmación republicana, quizás muy excesivamente centrado en la forma de Estado, que ello tenía de positivo pues una oposición frontal y abierta contra el sistema monárquico, y contribuyó a generalizar pues un antimonarquismo popular extendido en buena parte de la población, pero también es cierto que de las críticas que se pueden hacer en el proceso, por el lado izquierdo, sobre todo una falta de concreción del republicanismo en su sentido social, es decir, de la república social y del programa que tiene que traducirse de la república en el ámbito de las relaciones económicas y sobre todo de reforma y transformación de la propiedad, así como en el ámbito de la política internacional, donde hay una indefinición, sobre todo para el partido republicano más importante en Cataluña, que es Esquerra Republicana, de la cual no sabemos cuál es su posición respecto al rearme de Europa, así como en muchas otras cuestiones. Y eso es una cuestión que no es precisamente menor en los tiempos que corren. Pero es que además, en el caso catalán, quisiera añadir en este sentido que respecto a las fracturas de clase, conviven no solo por las movilizaciones sociales, muy particularmente en relación a la vivienda, sino también porque la derecha republicana de Junts pues está homogeneizándose con las derechas republicanas de otras partes de Europa, es decir, equiparando pues, la república con una defensa de la propiedad, con un chauvinismo de tintes racistas, con en el plano internacional con una defensa del militarismo que coincide bastante con lo que es el republicanismo conservador, por ejemplo, de Sarkozy o de Macron en Francia. En este sentido, en el caso, digamos, del republicanismo de izquierdas catalán, cuyas tres principales opciones, pues Esquerra Republicana, Comuns y la CUP, siguen siendo la primera opción de voto entre las capas más jóvenes de la población, es cierto que quizás se podría aventurar como hipótesis que la falta de radicalizar pues, un programa republicano y social ha contribuido a perder una oportunidad en los últimos años de radicalizar el republicanismo. Y en el conjunto de España, quizás la reflexión que se podría hacer, ¿no? Recordando aquel Fausto de Goethe, al principio, más que la palabra, decía Fausto, se encuentra en la acción. Y en ese sentido,
quizás falta en relación con la crítica, ¿no?, de cierto folclorismo que a veces se cae cuando se tocan estas cuestiones, es de no trasladar, digamos, el republicanismo en un plano de la movilización y la acción. Y aquí quisiera añadir solo dos cosas muy, muy breves en relación a esto, que es, claro, como historiador, pues me resulta difícil no pensar históricamente. En ese sentido, creo que el ejemplo de la izquierda francesa resulta particularmente estimulante, el pensar políticamente la historia y los conflictos que, en su caso, la tradición republicana francesa sirvieron para entender por qué determinadas coyunturas históricas el republicanismo había sido una opción para las clases populares. Y bueno, creo que eso es patente en Mélenchon, la France Insoumise, y en cómo abordan su propia tradición, que creo que tanto en Cataluña como en España tenemos muchos más problemas para reconectar con nuestra propia tradición y pensarla efectivamente políticamente. Muy bien. Una última cuestión, porque no podemos comernos tanto tiempo y ya sabéis que nuestro problema en este programa es que nos alargamos mucho, aunque los temas lo merecen. Estando de acuerdo como estáis con esa necesidad, tenemos ese problema que habéis señalado precisamente de falta de encarnación, ¿no? La república, las dos repúblicas en España han caído cuando, por así decirlo, el árbol institucional estaba ya podrido. Recordemos la primera, ¿no?, después de la Revolución Gloriosa y esa brevísima república, y la segunda después de la dictadura de Primo de Rivera y el agotamiento total del régimen de la Restauración, ¿no? La cuestión que os planteo es si, considerando que en cierto modo también en este régimen del 78 puede suceder lo mismo, es decir, que pasemos por una especie de dictadura que en este caso ya no estaría basada en la neutralidad de España en la guerra, sino en una participación activa en la guerra y por lo tanto en un conflicto infinitamente más destructivo desde todo punto de vista, pero obviamente desde el punto de vista político en unas formas de dictadura, podemos permitirnos ese esperar, ¿no?, ese dejar que caiga la fruta madura cuando ya las soluciones dentro del régimen, dictadura incluida, se revelen como imposibilidades, o precisamente tenemos que intervenir en esa coyuntura, en el kairos, en la oportunidad, en los momentos propicios, ¿no? Entiendo que pensáis que sí. El problema es cómo. Es decir, cómo el republicanismo se renueva, pero como has señalado tú también, Albert, cómo, por así decirlo, se vuelve pop y cómo se vuelve un horizonte imaginario, realista y, por así decirlo, pasional, de que cuestiones, insisto, como la vivienda, cuestiones como la transición ecológica o la cuestión de la guerra o la cuestión del patriarcado inscrito en este régimen y la cuestión del poder absolutamente omnímodo de las oligarquías que vienen del franquismo se puede debilitar o se le puede asestar un golpe fundamental a través de ese poder constituyente republicano, ¿no? Es decir, ¿cuál es, según vosotros, la agencia republicana que hay que hacer? ¿Cómo debería funcionar? ¿Cómo debería plantearse? Empiezo por ti, Carlos, y por favor intentemos ser breves. Ok, primera cuestión de método. El concepto de régimen del 78 está absolutamente hipertrofiado y tiene una valencia explicativa y heurística muy limitada para pensar un proceso constituyente. El proceso del 78 no es que esté podrido, es que está absolutamente subsumido en una estructura de poder que ya no es nacional, que deja de lado la pesadísima historia constitucional española y que pone a las clases populares, a la clase trabajadora, a los sujetos productivos, en una situación de extrema vulnerabilidad
y de extremo peligro. La última ocurrencia de estas lamentables y frívolas clases dirigentes europeas lanzan un plan de rearmo, kit de supervivencia incluido, para leer la coyuntura de lo que está pasando ahora. Realmente hay el régimen del 78 como criterio, digamos, conceptual, es simplemente una antigüedad que no sirve para nada, en mi modesta opinión. Hay que pasar a hacer ese análisis del proceso constituyente y republicano a escala de los problemas y de las relaciones y de las estructuras de dominación que tanto la Unión Europea como la crisis propia del capitalismo y los aranceles de Trump son absolutamente paradigmáticos en ese sentido, y la guerra es absolutamente arquetípica en ese horizonte, y en ese sentido tenemos que pasar a que el proceso constituyente en la forma Estado española, que ya no es española o que es muy poco española y que es sobre todo un proceso constituyente que tiene que ser transnacional y europeo, o no será, punto uno, o realmente volvemos a una especie de vuelta y vuelta alrededor de la noria de la crisis del régimen del 78, que ya simplemente no existe, salvo como superestructura autoritaria importante y en absoluto fundamental para este proceso constituyente, llamémoslo republicano. Punto uno. Punto dos, a efectos de esa agencia política que tú demandas con toda justeza, es importante pensar que el kairos, que la ventana de crisis política, que la presión de estas clases dominantes y de estas clases dirigentes europeas inyecta una restricción temporal absolutamente brutal en las posibilidades de hacer política, y más todavía a la hora de hacer política constituyente y antisistémica, que por definición en el corto plazo tiene que hacerse en las formas Estado europeas. No hay otra posibilidad de hacerlo en el cortísimo plazo, partiendo de la premisa que tiene que ser, desde el uno, un proceso transnacional, desnacionalizado y constituyente y antisistémico. A la guerra no va a ir solo España, ni va a ir Cataluña, ni va a ir Galicia, ni va a ir la Lombardía. A la guerra va a ir toda la máquina del poder de la Unión Europea y de institucionalidad, que somete a las formas Estado, me da igual que sean regionales o autonómicas, o sean estatales o locales, que van a provocar esa Gleichschaltung para que realmente toda la máquina institucional y toda la riqueza que deja de ser nacional en su componente político se alinee con esa política o con esas políticas bélicas absolutamente fascistas y absolutamente implanteables, inaceptables bajo ningún concepto, bajo cualquier punto de vista, e inaceptables bajo cualquier perspectiva, digamos, teórica, política, etcétera, etcétera. Partiendo de esta premisa, creo que realmente, y en el Estado español se ha visto de manera muy flagrante durante los últimos años, como mínimo, a cortísimo plazo, digamos, el sujeto productivo, las clases trabajadoras de este Estado, su composición de clase, tiene que lanzar ese proceso constituyente republicano a partir de la crisis de los derechos que ha provocado el neoliberalismo y que va a provocar, que está provocando la guerra, a manera uniforme y homogénea, como punto cero, como grado cero del proceso constituyente a escala de la forma Estado europea. O sea, no puede ser que de la forma Estado española. Es imposible que el proceso de privatización, de mercantilización, de destrucción del estado del bienestar, de destrucción de los derechos sociales y de los derechos políticos se pueda provocar a escala europea con toda la autonomía de las formas Estados nacionales y a escala de las distintas formas Estados nacionales con toda la autonomía de sus regiones, comunidades autónomas o unidades subestatales. Es imposible porque realmente no hay respuesta posible para hacer frente a este diseño y a este plan de reestructuración autoritario y violento de las clases dirigentes europeas y de las clases dominantes globales. Es imposible que eso se haga a escalas territoriales reducidas. No puede haber un proceso que pare y que construya derechos sociales a escala de España, ni a escala de Cataluña, o a escala de Galicia, o a escala de la Lombardía, o a escala de la Aquitania o de Baviera. Es absolutamente imposible, porque hay los mecanismos de dominación de clase, tienen tal capacidad de penetración, tienen tal capacidad de disolución, que no hay proceso constituyente alguno que como mínimo no homogeneice la reivindicación y las formas de lucha a escala de las diferentes formas Estado nacionales, cosa que en España no ha podido suceder, o no, porque la autonomización en el sentido de comunidades autónomas, regionalización, nacionalización de las entidades subestatales, repito, de todos los estados europeos en general y por supuesto de la forma Estado española, no han permitido que las reivindicaciones se planteen como mínimo a escala de
lo que en términos de poder de clase supone la institucionalidad de una forma de Estado determinada. Autonomizar o regionalizar las reivindicaciones supone simplemente hacer autónomo el mecanismo de privatización, el mecanismo de mercantilización y el proceso de destrucción del estado del bienestar y, como corolario, la destrucción de cualquier proceso constituyente que pueda realizarse en ese sentido. Es el ejemplo paradigmático de lo que no da de sí esa vía y de lo que no dará nunca de sí en los próximos años, porque la crisis de este ciclo sistémico de acumulación estadounidense, la crisis geopolítica que lleva aparejada y la crisis institucional que induce, lleva una velocidad y una potencia que no hay manera de frenarla en entidades políticas digamos, de dimensiones reducidas. Desde ese punto de vista, el horizonte republicano sigue funcionando, pero pensando que es un horizonte constituyente como mínimo eso, y automáticamente just in time como procesos que se enfrentan a una idéntica agresividad contra los derechos a escala europea, porque los procesos de privatización y de deterioro de la enseñanza o de la educación pública o de destrucción del territorio o de fortalecimiento del patriarcado son idénticos en Lombardía, en Aquitania, en Baviera, en Países Bajos, en Cataluña y en España. Y cada una de esas entidades políticas o subentidades estatales únicamente digiere y articula a través de sus élites y de su proceso de constitución política una especie de juego de suma cero respecto al resto de entidades políticas. Del punto de vista de clase, ese proceso es self-defeating, es un proceso de suma negativa a todos los efectos y no hay ahí ningún horizonte republicano que pueda reconstituirlo. Únicamente esa lectura en términos de clase de la estrategia que las clases dominantes y dirigentes de la Unión Europea están lanzando nos puede permitir que ese horizonte republicano sea un horizonte constituyente que en este momento de crisis del capitalismo es, por definición, un proceso antisistémico de clase. Albert. Sí, recordando, por ejemplo, cuando Hegel escribe la fenomenología del espíritu, en un momento en que Europa estaba atravesada de todo tipo de guerras, bueno, de guerras de las potencias del antiguo régimen contra la Francia bonapartista, y Hegel hacía ese diagnóstico, ¿no?, de la fenomenología de que, bueno, no es difícil ver que nuestro tiempo es un tiempo de parto y tránsito hacia un nuevo periodo. Lo que no estaba claro en su momento era si se iba a declinar en favor de las potencias, grandes potencias del antiguo régimen, o por el contrario, ese ansiado mundo republicano, racional y de eliminación de privilegios, pues iba de algún modo a florecer. De alguna forma, hay elementos del siglo XIX que evidentemente perviven con esta lucha descarnada por el poder entre grandes potencias, y aquella vieja consigna que desde el movimiento republicano a lo largo del siglo XIX y la primera parte del XX, de unos Estados Unidos republicanos de Europa, que incluyeran a Rusia, recupera su interés, ¿no? Y Lenin decía a propósito de esa consigna, que de hecho la reivindicaba durante la Primera Guerra Mundial, que tal confederación europea, bajo esa denominación, sería evidentemente emancipatoria siempre y cuando no fuera capitalista, si es a Estados Unidos europeos republicanos, sino socialistas. Es decir, el socialismo era una premisa para salir del conjunto de relaciones económicas y sociales que habían producido la gran mortandad a nivel industrial que había sido la Primera Guerra Mundial. En este sentido, y pensando en nuestro contexto quizás de forma más coyuntural, pues lo que es evidente es que la monarquía tiene un protagonismo estruendoso a la hora de dirigir al régimen de guerra en el caso concreto español. Y este protagonismo se puede ver por un lado en la deriva imperial del régimen. Recordemos que en la cumbre de la OTAN en Madrid fue el rey abriendo el discurso de esa cumbre con la obsesión, casi podríamos decir, por el flanco sur, es decir, el norte de África y en concreto los países que conforman la región del Sahel.
En segundo lugar, el rey, no solo en esa cumbre, pero incluso ya antes de la cumbre de la OTAN, durante la pandemia COVID, pues ha contribuido a la militarización de la política en términos ideológicos. Y en tercer lugar, dado ese papel que podemos señalar en estos dos aspectos, el papel de la monarquía para el rearme ideológico de la burguesía, pues es un papel de primer nivel. Entonces cualquier tipo de oposición va a chocar con ese dique frontal. Y ello se puede hacer, y solo lo menciono de forma muy rápida, pero en la intelectualidad del complejo industrial militar, desarrolla, se trata, digamos, leyendo el Instituto Español de Estudios Estratégicos, que es el think tank del Ministerio de Defensa y del Ejército, que es donde escriben toda una serie de oficiales del Ejército con carrera, con una orientación ideológica heideggeriana, es decir, de chauvinismo elevado a condición metafísica, y lo que desarrollan básicamente es dos cuestiones fundamentalmente. El papel de España en relación al flanco sur, al Sahel, renovando así la tradición africanista o de apetitos imperialistas del ejército y de la burguesía respecto al norte de África. Y, en segundo lugar, es muy interesante también constatar esta obsesión chauvinista con respecto a la significación de Occidente. Luego hay un último punto, no menor, relacionado con la dinámica del rearme, que es la obsesión por reindustrializarse a través de la guerra. Y es interesante leer pues, un artículo publicado en el Instituto Español de Estudios Estratégicos, firmado por una periodista del País, un senador del PP, el director de desarrollo de Indra, el director de defensa telefónica y una diputada del PSOE, planteando una soberanía estratégica de defensa en que, bueno, básicamente señala pues, el problema de que casi el 80% del armamento sea importado, 2/3 partes de Estados Unidos, y bueno, que señala a modo de síntoma pues, este anhelo de una burguesía nacional a partir de la industrialización militar. Termino señalando con una última cosa, que es que creo que las movilizaciones en este nuevo contexto, sobre todo por la transformación y reforma de la propiedad, como es lo que muestra la vivienda, así como la oposición a la guerra, nos pueden dar o generar el desgaste, digamos, del régimen en aras de otras opciones. Pero, y termino con una cita de Azaña, creo que también es necesario un punto de clarificación dentro de las distintas izquierdas. Y en ese momento en que en su época una parte de la gente pues se había abstenido sobre esta cuestión, Azaña decía: los tímidos, los espectadores benévolos no los queremos, vengan con nosotros o se vayan para siempre con el enemigo. Hay algunos sectores de la izquierda actual que harían bien de recordar o de repensar estas palabras de Azaña. Ya lo creo. Y de unos cuantos más. Bueno, en primer lugar yo creo que habría que hablar de repúblicas en plural y no tanto de república. Yo creo que en el Estado español, como tantas otras veces, una crisis de Estado vendrá vinculada sin duda a su dimensión territorial. Esto no va a desaparecer, toda vez que además en cada encuesta son los territorios con una conciencia nacional no española aquellos en los que hay una identidad republicana más potente, y por tanto me parece más fácil utilizar de palanca esa crisis territorial del Estado, ese debate sobre un nuevo modelo de convivencia que resuelva antiguos traumas. Me parece más sencillo, más viable y más estratégico en este momento que tratar de crear un republicanismo español alternativo y moderno que vincule a todos los pueblos del Estado más allá de la meseta central. Por otro lado, es sabido que el concepto de república en sí mismo, como debate sobre la titularidad de la jefatura del Estado, no deja de ser un debate de formalidad democrática muy básico y, más allá de eso, un significante vacío. Estamos rodeados de repúblicas capitalistas e imperialistas, el propio Trump se considera
republicano, y por tanto hay que resignificar el término de república, y es un trabajo que sugiere pues una agenda a largo plazo y no a corto plazo. Y no es por nostalgia, pero un concepto de republicanismo para el siglo XXI en el Estado español debe sin duda tener una mirada hacia atrás y otra mirada hacia adelante, entre otras cosas porque las tareas pendientes de la transición nos han traído consigo algunos de los grandes males y de los grandes traumas que no nos dejan avanzar. Hay que romper los candados de la transición y del posfranquismo, como son el candado de la corona, el candado de la cruz, el candado del modelo de Estado y el candado de la impunidad respecto a las víctimas del franquismo. Y por otro lado también hay que modernizar ese concepto de republicanismo que vaya encaminado a dos cosas muy básicas, como son la democratización de la economía y el acabar con todas las desigualdades opresoras entre las personas que habitamos este Estado. Sobre si creo que puede encarnarse en las nuevas generaciones un nuevo sentir republicano, me parece que vivimos tiempos terribles efectivamente y de reacción, pero sin duda en lo que vivimos con mucha claridad también es un momento muy identitario. Es decir, yo creo y veo en la gente joven una necesidad urgente de encontrar identidades que sirvan de refugio en un panorama de mucha incertidumbre acerca del futuro. Por eso disputar lo identitario, más allá de lo programático, clásico, al uso, se convierte en una prioridad. Quizá hoy son más necesarias las identidades alternativas que los programas políticos, y por eso me parece que frente a un españolismo en crecimiento rancio, liberticida, excluyente y oligárquico, sin duda un sentir republicano que sea moderno, que sea inclusivo, que sea libertario y que sea popular, puede ser esa identidad refugio alternativa que tanta falta nos hacen en momentos muy reaccionarios como son estos. Bueno, lamentablemente yo creo que estamos bastante lejos de poder sacar del baúl de las utopías la bandera de la República Popular que llevamos en nuestros corazones, y quizá un poquito más lejos todavía esa República Andaluza que llevamos en nuestra piel. Sin embargo, sabemos que los revolucionarios y las revolucionarias no elegimos los momentos, que militamos en los momentos en los que nos ha tocado vivir y que lo hacemos lo mejor posible. Sin más receta que la lealtad al pueblo y que la ternura democrática, que yo creo que son los dos indispensables de este viaje, de este camino que sin duda emprendemos cuando decidimos pelear por las causas más justas. Y bueno, como lo decía Daniel Ben-Said, en momentos incluso desesperados, en los momentos en los que no se observa el horizonte, sabemos que la revolución es una verdadera patada en el culo, y que cuando llegue ese momento que llegará, que nos coja trabajando, que nos coja militando, sin perder la sonrisa y sin perder la alegría. ¿Es un objetivo realista pensar en un horizonte republicano? Pues honestamente yo creo que sí. Eso no quiere decir que una república como forma de Estado, puesta en una constitución negro sobre blanco, en un principio no tendría, porque significa gran cosa si no la llenas de contenido, ¿no? y de significado y de principios, valores y un articulado político, ¿no? Pero solamente bajo una república vamos a poder poner todos esos apellidos que queremos o que aspiramos a enunciar para ese horizonte republicano. Es decir, una forma de Estado republicana, en el caso del Estado español, es condición de posibilidad para que ocurra todo lo demás. Hace tiempo, Rafa Mayoral planteó una cosa que era interesante en el debate en torno al papel del sistema de los Borbones y de la lógica borbónica en la corona española. Y Rafa decía que igual había que llevarse el debate de monarquía o democracia, o sea, de monarquía o república a monarquía o democracia. Creo que era interesante porque lo que estaba poniendo Rafa ahí sobre la mesa es que defender la monarquía, ahora mismo ser monárquico en el Estado español, es defender, eso lo explica también Pablo bastante claro en una entrevista que le hizo a Son hace poco, es defender la corrupción como clave de bóveda y como forma de construir poder y como forma de gestionar un Estado. ¿Qué estamos construyendo
para encarnar esa voluntad republicana en el hoy, en el ahora. Porque aunque sea muy sencillo hablar de que la monarquía y de que el sistema borbónico y sus borboneos en el poder estén trasnochados o desfasados, y aunque es cierto que hay una voluntad republicana popular mayoritaria, por eso el CIS hace 10 años que no pregunta sobre el asunto, por eso es un clamor que si se preguntase muy probablemente la opción republicana sería mayoritaria, pero no hay en ningún caso, creo yo, que subestimar, y aquí igual me estoy yendo al campo un poco más del análisis pop del asunto, pero no hay que hacer de menos ni que despreciar el trabajo que hace la corona y el sistema borbónico con todos sus tentáculos, aparatos, estructuras, etcétera, con todo su deep state, su cloaca o como lo queramos llamar, para relegitimarse. Y se está relegitimando de una forma bastante inteligente y a través de mujeres, además. Hay una voluntad de perpetuidad que también tiene una rama muy interesante de legitimación cultural y pop. El hecho de que Victoria Federica, que es a priori un personaje secundario, sobrina del rey, hermana de Froilán, etc., Victoria Federica sea una influencer determinante en muchos círculos de mujeres jóvenes conservadoras o de derechas, pero también de mucha gente consumidora en general de redes sociales, que se haya convertido en una influencer muy importante, que Isabel Díaz Ayuso decida que ella sea el cartel de las fiestas de San Isidro en la capital del reino, en Madrid, no es baladí. Volviendo a la nostalgia, sí que es importante que nos planteemos que igual hay que resignificar o reapropiarnos de esa memoria, no colocarla en el lugar de la nostalgia, que está bien, que tiene su sentido, sino que también trabajemos en resignificar lo que ha significado ser republicana o republicano o republicane en el Estado español y en la historia reciente de nuestros 3 últimos siglos, casi, ¿no? En realidad, porque en paralelo está ocurriendo lo contrario, que lo que se está resignificando es el franquismo en las generaciones más jóvenes. Esto que se llama Su Majestad, que es una serie aparentemente simpática, un poco punky, un poco rebelde, para gente joven, con un elenco de actores jóvenes y de actrices jóvenes, que habla sobre una supuesta heredera de la corona española, que es una juerga y una fiesta y de repente tiene que heredar la jefatura del Estado. Bueno, todo lo que se resimboliza en esa serie, desde el propio himno, el himno nacional reconvertido como en una mezcla DJ, la bandera, todos los símbolos monárquicos, es potentísima. La hace profundamente atractiva. De verdad, si no habéis visto la serie, vedla. ¿Cómo hacer eso desde el otro lado? Quiero decir, estamos haciendo un trabajo porque esa nostalgia se convierta en una reivindicación nuestra de cara al futuro. Estamos convirtiendo todo ese acervo de memoria, de historia, de lucha, en algo que se pueda proyectar hacia el futuro. Pues yo creo que ahí está el reto. Ese marco de los 50 años de democracia, donde el pilar fundamental es la jefatura del Estado, y a partir de ahí el PSOE desarrolla o despliega ese relato de que hemos trabajado todas y todos juntos por tener 50 años de democracia, 50 años de paz, que me suena... Ya sabéis quién celebraba los 50 años de paz antes que Pedro Sánchez. Tiene que ver con, sobre todo, relegitimar la jefatura del Estado y la monarquía. ¿Cómo encarnar esa voluntad republicana? Pues creo que hay que atraer la memoria democrática a nosotras de una forma y disputársela a esta izquierda que ha hecho tantísimo daño a lo que es la memoria histórica y democrática de los valores republicanos y de la lucha republicana y de la defensa antifascista que fue la Segunda República Española, del propio constitucionalismo republicano, que es muy interesante, y por otro lado luchar también contra esa resignificación de los símbolos de la corona y de los símbolos monárquicos que opera todos los días, que opera en las redes sociales de Victoria Federica, en las portadas del Leonor, en Audiencia Abierta, que es un programa monárquico de televisión española que se emite todos los sábados, en cada telediario
y en todos los negocios y contratos públicos que siguen pasando por las manos de toda la estructura de poder y de oligarcas que rodean a los Borbones, que borbonean y que siguen borboneando, y borbonea el padre, borbonea el abuelo, borbonea el hijo, borbonean los sobrinos, borbonea Froilán con su cocaína rosa, todo el mundo. Como feminista, ¿qué estrategias desplegamos para ese horizonte, ¿no? Bueno, creo que hay varias capas aquí que son interesantes. La primera es, creo que hay que seguir trabajando mucho la idea de negarnos a ser súbditas. Porque además, en concreto, si además le aplicamos una perspectiva de género, más allá del debate sobre la jefatura del Estado y la desigualdad evidente que tiene la Constitución española, que es fuerte, es una Constitución que se contradice a sí misma. Te habla del principio de igualdad, artículos 9 y 14, y luego te habla de que los hombres tienen prioridad en el acceso a la jefatura de Estado a través de la corona, encarnada en la persona de Juan Carlos I, que es la única persona con nombre y apellidos que aparece en el texto constitucional. Pero más allá de esa contradicción, que yo creo que resolverá el PSOE tarde o temprano con un cambio cosmético que celebraremos como un logro feminista de la corona y de Leonor, etcétera, está el hecho de ser súbditas en otros muchos sentidos. Poner en evidencia también, no tanto a lo mejor les puedes contar a una persona a lo mejor de 15, 20 años lo que tú le hables de los contratos del rey Juan Carlos para el AVE a la Meca, o lo que pasó con Bárbara Rey el papel que tuvo en el golpe de Estado del 23F, pues igual, claro, a una persona de una generación Z al igual le pilla muy lejos. Pero es que creo que es mucho más evidente y más obvio que lo que hay que hacer es ponerle sobre la mesa cómo le afecta actualmente el régimen monárquico actual a su vida cotidiana, con algo tan, por ejemplo, tan elemental como la gran lucha de clases de este momentum político, que es la lucha por la vivienda, ¿no? Cómo puede ser que tú no puedas pagarte una habitación en Madrid y que el 80% de tu salario se vaya en pagarte un alquiler, y tengas una clase, una élite que se concentra en torno a las fiestas de Froilán con cocaína rosa en el casino de Canoe, o Victoria Federica paseándose por todas las ferias del sur por todas las ferias andaluzas, haciendo promoción a las grandes marcas de moda, o todas las familias bien de militares peleándose por ver quién puede meter a su hijo en el Elcano con Leonor. También creo que es interesante, con el tema de clase, creo que por ejemplo esa contradicción evidente, ¿no?, entre los privilegios de toda, no solamente ya de la familia borbónica, sino de toda la gente que se concentra alrededor de ellos, es un elemento interesante. Otro también creo que es la clave colonial, imperialista, profundamente racista de la última y tercera última clave. Pasa por todo eso, por entender que, y vuelvo al principio, que una república es la condición de posibilidad, es el único marco posible en el que podemos empezar a construir todo lo demás. Y explicar que claro que se puede, que claro que es posible, que no estamos hablando ni de una utopía, ni de algo que ocurrió un siglo atrás y no se puede volver y nunca va a haber una correlación de fuerzas para que vuelva a ocurrir, o que no, hay que explicar que claro que puede ocurrir, claro que hay una condición, o sea, que creo que hay una voluntad popular mayoritaria en torno a que ello exista, y claro que abrir la puerta a una república es la puerta por la que puede entrar todo lo demás. Es como, ¿sabéis que la Casa de Campo de Madrid se abrió por primera vez al pueblo, era propiedad de los reyes, hasta que se proclamó la Segunda República Española? Entonces ese día se abrió la Casa de Campo y fue un desborde. Ya aparecieron miles de personas con sus bocadillos y su fiesta y su baile, y invadieron la Casa de Campo, ¿no? Pues un poco utilizar esa metáfora, ¿no? Abrimos las puertas de la Casa de Campo, se las arrebatamos al régimen monárquico, y a partir de ahí entramos y montamos la fiesta y ya veremos cómo nos organizamos. Pues muchas gracias, Albert, muchas gracias, Irene, muchas gracias, Teresa, y muchas gracias, Carlos. Ya habéis visto, si queremos hacer un cierto daño, un daño realmente importante al poder capitalista y a la guerra, necesitamos una república.
Pues os queríamos hacer unas recomendaciones de lecturas para este programa. La primera sería esta, que es 14 de abril, que es de Paco Cerdá, que ha sido premio de no ficción de los libros del Asteroide, y nos encontramos con la narración del advenimiento de la Segunda República a través de una combinación fluida que pasa desde el relato y partes de crónica que las mezcla con la literatura. Arranca y termina con la primera muerte violenta de carácter político de la recién nacida República. A partir de aquí se van desengranando diferentes acontecimientos con unos capítulos que hablan sobre cómo se proclama la República en las diferentes ciudades y pueblos. Está vista por relatos de los olvidados. No es casual que este libro esté encabezado por una cita de George Perec, donde sobrevuela su influencia porque la forma es minuciosa en una forma de descripciones por página que tiene el autor. A lo largo del libro pues nos vamos encontrando, como habíamos dicho, a personajes históricos que son más conocidos junto con unas voces que son más anónimas. Son menos conocidas pero que también fueron importantes, y esta también es una de las cosas más reseñables por parte del libro. Aunque sus nombres no hayan trascendido, sí que forma parte de una cronología de relatos que harían un compendio de este libro. Tenemos otra recomendación. En este caso, la lectura se trata de un cómic que es Primavera para Madrid, que lo ilustra Magius y es una edición impecable de Outsider Comics. A través del trazo virtuoso del autor se nos presenta la unión férrea que existe entre la monarquía borbónica y las cloacas profundas del Estado. Los personajes que van desfilando se reconocen con cierta facilidad. Aparecen comisarios de policía corruptos, aparecen periodistas, pequeños conseguidores que aspiran a grandes cosas, también empresarios de la construcción, y todo esto se lleva a cabo dentro del palco de cierto equipo de fútbol conocido. El cómic, además de estar magníficamente ilustrado, está documentado al detalle y puede servir como una estupenda recopilación de la corrupción, en especial de la Comunidad de Madrid, además de ofrecer un resumen de cómo la dinastía borbónica ha operado utilizando los recursos del Estado para supuestamente llenar sus cuentas privadas. Lo que hace este cómic también lo ha hecho, aunque de otra manera, la obra de teatro Breve Historia del Ferrocarril Español, que lo pudimos ver a lo largo del año pasado en el Centro Dramático Nacional y que está escrito por Joan Llago. Por último, queríamos recomendar una novela que se llama María República, que es de un autor bastante desconocido en España, pero que tuvo muchísimo éxito en Francia, sobre todo durante los años 70. El autor es Agustín Gómez Arcos. Debido a la censura, su figura pasó casi inadvertida, aunque había estado nominado en más de 6 ocasiones al premio Goncourt. También tiene numerosos premios. Este año, aprovecho para nombrarlo, ha salido en marzo el documental sobre su vida y obra, que se llama Un hombre libre, y es un homenaje de memoria histórica que está dirigido por Laura Hoffman, también conocida por su trabajo en el 2022 a las mujeres de España, María Lejárraga. Como homosexual y como hombre libre, criticó de forma mordaz el odio hacia la diferencia, que va enhebrando como una defensa digna de las clases populares, de la clase obrera, y que constituye en sus escritos también siempre figuras femeninas que son súper contundentes y que siempre son pues, protagonistas indómitas. Hoy se va conociendo más, se habla de él en círculos literarios, en clubes de lectura, etcétera, y en gran parte es gracias al trabajo que ha conseguido hacer la editorial Cabaret Voltaire, gracias a la traducción de sus novelas, y que también está pendiente un compendio de sus obras teatrales. La obra nos habla de María República cuando pierde a sus padres, que fueron fusilados en 1939, y se ve obligada a ejercer la prostitución. Debido a la ley de rehabilitación social, la encierran en un convento de clausura absolutamente hostil y esperpéntico, y donde de forma magistral lo que hace el autor es entrelazar la crítica a todas las formas de poder, sobre todo las que se configuraron entre la Iglesia Católica y el régimen. Habla de los horrores del franquismo, pero deja también hueco a una forma de escritura bastante poética que le caracteriza en un ejercicio de imaginación comprometida, porque Gómez Arcos ha sido tildado fuera de España, pero también dentro, como peligroso para la dictadura franquista, y como también recogían los compañeros de la sala Youcali sobre el 2015,
En el blog dedicado a la documentación de la cultura crítica, esta es una novela que es radicalmente cierta y radicalmente clara. En España ya es historia después de haber escrito, entre otros, 3 de los textos teatrales más mordaces y valientes. Estos serían Diálogos de la herejía, Los gatos y Queridos míos, es preciso contaros ciertas cosas. Así que nada, recomendaros esta obra que forma parte de la trilogía de la posguerra, junto con estas 2 novelas que son El cordero carnívoro y Ananú. Nos vemos en el siguiente programa.